Bueno, vamos a empezar imaginando algo súper cotidiano. Imaginemos por un momento el muelle de carga de un supermercado local, de estos de barrio o un hipermercado, da igual. Entre el ruido constante, pues hay palés de madera apilados, cajas de fruta fresca, operarios moviéndose de un lado a otro. La típica escena de primera hora de la mañana, claro. Exacto, la típica escena. Pero si quien nos escucha se fija con atención y mira en una papelera cercana a ese muelle, probablemente vea un uniforme viejo desechado o un albarán de entrega así arrugado. Y lo que a simple vista parece, bueno, basura inofensiva, Ujú. es en realidad uno de los mayores fallos de ciberseguridad corporativa del que nadie habla. Totalmente. Es que nadie habla de ello. Porque, a ver, cuando la gente piensa en datos ultrasecretos o en brechas de seguridad, la mente siempre se va a lugares muy específicos, ¿verdad? Sí, sí. A lo de siempre. Se piensa en hospitales blindando historiales médicos, en bancos protegiendo cuentas corrientes o en servidores del gobierno. Pero, y aquí está la clave de nuestro análisis de hoy, el mayor riesgo de seguridad podría estar escondido en el pasillo de los lácteos. Madre mía, es que es una realidad que choca muchísimo con la percepción pública. Pero vamos, es absolutamente cierta. Totalmente. Hoy en día, o sea, la información es poder operativo, pero simultáneamente, y esto es lo grave, es una gigantesca responsabilidad legal. Y resulta muy paradójico que los sectores que menos asociamos con el espionaje corporativo o el robo de datos sean precisamente los que manejan los volúmenes más críticos de información en su día a día. Ya, es como un punto ciego. Exacto, es una ceguera institucional brutal, y el sector de la alimentación es el ejemplo perfecto de esto. Por eso mismo, para comprender este submundo, en este análisis a fondo vamos a sumergirnos en la operativa de la destrucción certificada. Y para ello vamos a tomar como referencia los protocolos, los informes y normativas que manejan empresas líderes en España, como es el caso de DCD, Destrucción Confidencial de Documentos. Un referente indiscutible en este ámbito, ¿sí? Sí, sí, y el objetivo de nuestra exploración hoy, nuestra misión, por así decirlo, es desentrañar ese inmenso y, francamente, sorprendente rastro de datos físicos y digitales que genera el ecosistema alimentario mucho antes de que un producto llegue a una mesa. Claro, es que la cadena empieza muchísimo antes de ver el tomate en el plato. Eso es. Queremos entender la mecánica de ese auténtico campo de minas legal que supone gestionar toda esa información y, bueno, lo más importante, analizar cómo narices se neutraliza esta amenaza invisible mediante procesos físicos y documentales. Es un sector fascinante de analizar, la verdad, porque opera a una escala masiva y además constante. O sea, hablamos de una red de suministro que no se detiene nunca. Por cada manzana o cada caja de cereales que se mueve, se genera un rastro paralelo de metadatos increíble. Una locura de datos, sí. Es que la logística moderna no mueve simplemente comida, mueve información sobre rutas, sobre horarios, identidades de trabajadores y transacciones comerciales de todo tipo. Y ese es el primer paradigma que debemos cambiar para quien nos esté escuchando. Cualquiera que gestione un negocio sabe que existe una burocracia evidente, pero solemos tener una idea muy romántica y muy física del sector de la alimentación. Sí, la imagen del campo y el tractor. Claro, visualizamos a un agricultor, a un distribuidor o a un hipermercado trabajando únicamente con cosas tangibles, Ujú. con el producto. Pero detrás de esa fachada de tomates y lechugas, estas empresas son gigantescas maquinarias de recolección de datos. Gigantescas. Todos y cada uno de los eslabones manejan información altamente sensible de forma ininterrumpida. Y hablamos de presupuestos, hojas de exportación, contratos de alquiler de naves, licencias de actividad, datos bancarios de toda una red de proveedores. Y ojo, las nóminas de miles de Y empleados. lo fundamental aquí es comprender que el producto físico es solo la excusa, digamos, para que esa maquinaria de datos funcione. Anda, qué buena forma de verlo. Es que es así, para que esa caja de tomates llegue a un supermercado se ha generado una cadena documental vital. Y hay un elemento en particular que seguro que vamos a mencionar que ilustra perfectamente el peligro de ignorar este rastro. Me refiero al albarán de entrega. Bueno, vamos a desgranar esto, porque el albarán es un documento que se repite constantemente en los protocolos de seguridad. Cualquiera con conocimientos básicos de gestión sabe que el albarán es pura operativa frente a la factura, ¿no?
que la factura tiene un carácter puramente tributario, es para los impuestos. Exacto. Hacienda quiere la factura. Eso es. Pero lo que solemos ignorar es que esa naturaleza operativa hace que el albarán esté cargado de, bueno, de telemetría del negocio impresa directamente en papel. Esa es la distinción crucial. O sea, el albarán sirve para justificar que una mercancía sea entregado o que un servicio sea realizado en el mundo físico. Y por su propia naturaleza requiere incluir datos detalladísimos para ser válido. Claro, si no, no sirve de nada. Claro, tienes el nombre y apellidos del cliente, la dirección exacta de entrega, el horario de tránsito, los datos de contacto del proveedor y, muy importante, la firma de puño y letra de la persona que recibe la mercancía. A primera vista, pues parece un simple trámite administrativo. Un papelito sin más. Un papelito, exacto. Pero desde la perspectiva de la ciberseguridad es una radiografía perfecta de las operaciones internas de una empresa. A ver, yo entiendo el valor de robar unos discos duros o de hackear una base de datos de clientes, vale. Pero francamente, me cuesta creer que un simple albarán arrugado con la firma de un transportista tenga valor real para un delincuente. O sea, parece demasiada paranoia pensar que un papel que confirma la entrega de 50 cajas de tomates sea un arma peligrosa. ¿Cuál es el mecanismo real por el que esto se convierte en una amenaza? Pues el mecanismo es la ingeniería social y el reconocimiento de patrones. O sea, los delincuentes que se dedican al fraude corporativo a gran escala no buscan robar la mercancía física en ese momento. No les interesan los 50 tomates. Ya, no van a revender la verdura. Claro que no. Lo que buscan son los metadatos. Un albarán abandonado revela con qué proveedores se trabaja, a qué hora exacta suelen llegar los camiones de reparto a un muelle de carga, cómo se llama la persona encargada de autorizar la entrada y cómo es su firma. ¡Ostras! Claro, si alguien obtiene esa información, puede suplantar la identidad de un proveedor habitual. Se presenta a la hora adecuada, falsifica la firma de autorización que ya ha visto en el papel tirado y desvía pagos o futuros cargamentos muchísimo más valiosos. No están robando un tomate, están robando la identidad operativa del negocio utilizando los propios datos de la empresa en su contra. Madre mía, es como dejar un caballo de Troya en la calle. Y ese robo de identidad operativa, claro, trasciende el papel. Se extiende a elementos físicos que a menudo ni siquiera consideramos datos. Por ejemplo, el material corporativo obsoleto. Uy, ese es un tema crítico. Un polo de trabajo viejo, un uniforme de un reponedor, una tarjeta de identificación caducada o un simple sello de empresa de caucho. Todo esto también conforma a la identidad de una marca. O sea, si alguien rescata un uniforme viejo de un contenedor de basura normal y corriente, tiene literalmente la llave física para acceder a zonas restringidas de un hipermercado sin levantar la más mínima sospecha. Y el impacto de eso es devastador para la empresa. Si una tienda destruye incorrectamente este material, o sea, lo tira a la basura normal, y un tercero utiliza ese uniforme para cometer un delito dentro de las instalaciones, la empresa no solo asume una pérdida material, es que se enfrenta a un daño reputacional irreversible y a responsabilidades civiles gravísimas por negligencia. Negligencia en la custodia de su identidad, claro. Exacto. Además, el rastro de datos se vuelve aún más complejo. Tiene tela. Si introducimos la tecnología que satura cualquier supermercado moderno hoy en día. Porque claro, los ordenadores de las cajas registradoras se envejecen. Los teléfonos móviles de empresa de los encargados se quedan anticuados. Y luego está el tema de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ese es un agujero negro de seguridad. Totalmente. La videovigilancia es un estándar para evitar robos físicos, pero a menudo se ignora que el rostro de cualquier comprador, de cualquier ciudadano paseando por el pasillo, es, según la ley, un dato de carácter personal altamente protegido. Y este es un punto crítico en cualquier auditoría de seguridad seria. Si un centro de distribución simplemente sustituye su sistema de seguridad y tira a la basura los discos duros viejos donde se almacenaban esas cintas, creyendo que al borrarlas así superficialmente están a salvo. O formateándola rápido. Exacto, con un formateo rápido. Pues están exponiendo la privacidad biométrica de miles de ciudadanos a cualquier persona con un software básico de recuperación de datos. Es una barbaridad. Y sabiendo esto, sabiendo que cada papel, cada uniforme y cada disco duro es una vulnerabilidad en potencia, la reacción lógica de cualquier gerente de un supermercado, si lo piensa, sería triturarlo o quemarlo todo inmediatamente, ¿no? Eliminar el dato en cuanto deja de ser útil para que no pueda ser robado. Sería lo lógico, desde el punto de vista puramente de la seguridad física.
Claro. Sin embargo, y aquí es donde la situación se vuelve un auténtico desafío, la legislación prohíbe explícitamente hacer eso. Es un escenario de tensión constante para las empresas, porque no son dueñas absolutas de cuándo pueden deshacerse de su documentación. Se encuentran literalmente atrapadas entre normativas que les obligan a retener la información y normativas que les exigen destruirla. Aquí es donde se pone realmente interesante porque vamos a analizar la mecánica de esta contradicción. Es como si, por un lado, la ley obligara a retener datos como si fuera un muelle que se va comprimiendo. El Estado te obliga a mantener esa información guardada, acumulando energía potencial en forma de riesgo legal. Y hablo de, por ejemplo, el artículo 30 del Código de Comercio Español. Exacto. Este artículo impone la obligación de conservar libros diarios, inventarios, cuentas anuales y todos los justificantes de operaciones, ya sean facturas, tickets, documentos bancarios, durante un periodo innegociable de 6 años. 6 años, sí. Y es vital entender cómo se cuenta ese plazo, porque la gente se confunde. Esos 6 años no empiezan a contar desde que se crea el documento, sino a partir del último asiento realizado en esos libros contables asociados. Ostras, o sea que se alarga muchísimo más en la práctica. Muchísimo más. Y paralelamente, la agencia tributaria tiene sus propios plazos. Hacienda exige que los libros de registro del IVA o del IRPF y cualquier justificante con trascendencia fiscal se conserven durante 4 años para posibles inspecciones. 4 años para Hacienda, 6 para lo mercantil. ¡Qué lío! Es un laberinto. Y la lógica detrás de esta compresión del muelle, siguiendo tu analogía, es la garantía de la transparencia fiscal. El Estado necesita mantener vivo ese rastro de datos para, bueno, prevenir el fraude financiero, el blanqueo de capitales o la evasión de impuestos. Claro, tiene sentido desde su punto de vista. E incluso dentro de estos plazos existen como microuniversos legales. Volviendo al ejemplo de los albaranes de entrega, la ley de comercio establece un matiz muy particular. Y es que si la factura emitida ya incluye toda la información detallada de la transacción, el albarán físico no es estrictamente obligatorio de conservar. Correcto. Pero, si la factura es genérica, típica factura que pone servicios prestados y ya, el albarán se convierte en el único soporte documental del detalle de la operación. Y en ese caso, debe guardarse grapado a la factura. Exactamente. E incluso a nivel práctico, los protocolos operativos recomiendan conservarlos hasta que el producto o servicio haya sido pagado y disfrutado por completo. Para evitar líos. Sí, simplemente para tener un blindaje legal ante posibles reclamaciones por entregas fallidas o mercancía defectuosa. Para un negocio cuyo objetivo central es vender comida, o sea, distribuir alimentos, gestionar esta cronología documental supone un coste de recursos y de tiempo enorme. Documentos que prescriben a los 4 años, otros a los 6, otros que dependen del nivel de detalle. Es una locura administrativa. Y aquí es donde el muelle comprimido del que hablábamos choca de frente contra otra pared legal. Es como tener material radiactivo en el cajón de tu oficina. Durante años, la empresa ha acumulado este riesgo porque la ley, Hacienda y el Código de Comercio le obligan. Pero el día que prescribe esa obligación legal, es decir, el día que un documento cumple 6 años y 1 minuto de antigüedad, la situación se invierte drásticamente. Se da la vuelta por completo. Si la empresa decide retener esos documentos de manera indefinida por simple pereza administrativa, o si decide deshacerse de ellos tirándolos a un contenedor azul de la calle de enfrente, entra en colisión directa con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, el famoso RGPD. Es que el RGPD cambia completamente las reglas del juego. Esta normativa impone principios como la minimización de datos y la limitación del plazo de conservación. La premisa es clarísima. O sea, una empresa solo puede poseer datos personales si existe un propósito legítimo y legal para ello. ¿Y si la obligación fiscal ha terminado? En el momento en que prescribe la obligación fiscal, ese propósito desaparece por completo. Y a partir de ese segundo, almacenar un archivo lleno de nóminas antiguas, albaranes firmados o discos duros de hace una década, deja de ser un signo de ser organizado y meticuloso. Pasa a ser un delito. Se convierte en una infracción directa. O sea, ¿se pasa de cumplir la ley a violar el derecho a la privacidad? Fundamentalmente, sí. Porque si conectamos esto con el panorama general, la ley busca un equilibrio. El derecho a la privacidad incluye el famoso derecho al olvido.
Almacenar datos sin justificación legal es asumir un pasivo inmenso y destruirlos de forma no segura, por ejemplo, lo que decíamos, rompiendo un papel por la mitad y tirándolo a la papelera donde cualquiera puede recuperarlo, pues se considera una negligencia gravísima en la custodia de esa información. Las famosas multas millonarias de las que siempre oímos hablar. Es que las sanciones económicas impuestas en Europa por estas negligencias no buscan simplemente castigar un error. Están diseñadas a una escala astronómica para ser ejemplarizantes. Quieren disuadir a toda la industria de tomar atajos. Es un campo de minas. Toda esta presión regulatoria plantea un problema operativo gigantesco. A ver, pongámonos en la piel de un distribuidor regional de alimentación. Maneja información que puede hundir su reputación si cae en malas manos. Tiene Hacienda exigiéndole custodiar esos datos durante años para evitar el fraude. Y por otro lado, tiene a la Agencia Española de Protección de Datos dispuesta a imponer multas ruinosas si esos mismos datos no son eliminados con garantías absolutas en el momento exacto en que caducan. Una tormenta perfecta. Exacto. Entonces, ¿cómo logra una cadena de supermercados gestionar estos plazos y procesos al milímetro sin quebrar por los costes administrativos de destruir todo internamente? Porque comprar trituradoras para todos los centros y poner a personal a destruir papeles no parece muy viable. Es que no lo es. La respuesta, que además viene avalada por las normativas de cumplimiento o el compliance corporativo, es que no intentan hacerlo solos. Claro. Es operativamente inviable para una empresa de alimentación asumir la infraestructura técnica y legal necesaria para una destrucción de datos de este nivel. La solución pasa por la externalización del riesgo, contratando a servicios profesionales de destrucción confidencial, como es el caso de la operativa de DCD que mencionábamos al principio. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Vamos a analizar la mecánica física de esta solución, porque cuando una empresa delega esta tarea, siempre se habla del concepto de la cadena de custodia. O sea, entiendo que no se trata simplemente de llamar a un servicio de limpieza genérico para que se lleve unas bolsas de basura negras llenas de papel. No, para nada. Sería un desastre. ¿Qué ocurre exactamente, paso a paso, para garantizar que un albarán obsoleto o un uniforme desaparece sin dejar ningún rastro legal? Pues el proceso debe entenderse primero como una transferencia formal de responsabilidad. Y para que esa transferencia sea legalmente válida ante un juez o una inspección, la cadena de custodia no puede tener ni una sola fisura. El primer paso de contención física ocurre en las propias instalaciones del supermercado o del productor. Allí mismo, in situ, ¿vale? Sí. El servicio de destrucción no recoge material suelto por las mesas. Instala contenedores de seguridad específicos. Y estos contenedores, por lo que he leído en los informes, tienen unas especificaciones técnicas muy concretas. No son papeleras de plástico con una tapa de vaivén. Hablamos de estructuras metálicas o de materiales de alta resistencia que están cerradas bajo llave y con un diseño de ranura antirretorno. Muy importante lo de la ranura, sí. Claro. Además, cada contenedor cuenta con una numeración de control única, una identificación clara y un precinto físico. O sea, el objetivo de este diseño es que desde el instante en que el documento contable, el uniforme viejo o el móvil roto cae por esa ranura, quede completamente aislado del entorno. Aislado y bloqueado. Exacto. Se bloquea cualquier tipo de acceso indebido in situ. O sea, ni el personal de la limpieza nocturna ni los propios empleados del supermercado que acaban de desechar el material porque se han equivocado pueden volver a recuperarlo, metiendo la mano. Es que ese contenedor actúa como una bóveda temporal, ni más ni menos. Operativamente, una vez que el documento entra en ese receptáculo precintado, deja de existir para la empresa, aunque físicamente siga ocupando espacio ahí, en una esquina de su oficina. ¡Qué curioso concepto! Y el siguiente eslabón crítico, claro, es el transporte logístico. Únicamente personal directamente contratado por la empresa de destrucción, sujeto a estrictos acuerdos de confidencialidad, está autorizado para manipular, desbloquear y trasladar estos contenedores. No puede ir un mensajero cualquiera. No. Y este traslado se realiza mediante flotas de vehículos seguros que van equipados con sistemas de geolocalización para garantizar que la ruta hacia la planta de destrucción masiva no sufra desvíos extraños ni paradas no autorizadas en mitad de la nada. Es que lo pienso y es como si trasladaran el cuadro de la Mona Lisa o un convoy militar de alta seguridad. Y luego está el factor temporal, que me llama poderosamente la atención. El protocolo exige que la destrucción total y confidencial del material se realice en un plazo máximo de 24 horas desde su recepción en las instalaciones de destrucción. Sí, el reloj corre muy rápido. Pero a ver, ¿por qué hace falta tanto nivel de urgencia y trazabilidad física para un montón de papeles viejos o discos duros rotos de un supermercado?
si el material ya se encuentra dentro de una nave industrial acorazada, vallada y vigilada por la empresa de destrucción? ¿Por qué no procesarlo a lo largo de una semana, con calma? Esto plantea una pregunta importante sobre la gestión de riesgos. Y la respuesta es que, en seguridad, el peligro se multiplica exponencialmente por el tiempo de exposición. Vale. La fase de tránsito y el almacenamiento temporal son siempre los vectores más vulnerables en cualquier cadena logística. Limitar el proceso a 24 horas minimiza drásticamente la ventana de oportunidad para cualquier tipo de brecha de seguridad. O sea, menos tiempo en la estantería, menos riesgo de que alguien meta las narices. Exacto, ya sea un intento de robo externo, que es raro pero pasa, o un error interno humano. Además, garantizar ese flujo constante en 24 horas evita cuellos de botella masivos en la custodia legal de toneladas y toneladas de documentos. Y profundizando en la mecánica de la destrucción en sí, creo que es fundamental aclarar que no hablamos de la típica destructora de papel pequeña que uno se compra para tener bajo el escritorio en casa. Porque claro, ese tipo de máquinas corta el papel en unas tiras largas que, a ver, con paciencia y un poco de cinta adhesiva, pues alguien muy motivado las puede reconstruir. Totalmente. Las hemos visto en las películas 1000 veces reconstruyendo documentos. Pero la destrucción industrial opera bajo estándares físicos completamente diferentes. Estamos hablando de que están regulados por normativas internacionales como la norma DIN 66399, por ejemplo. ¡Ostras, que tiene hasta normas DIN específicas! Sí, todo está regulado. En el caso del papel, se utilizan molinos de corte cruzado a nivel industrial. Máquinas gigantes que reducen toneladas de documentos a partículas de tamaño confeti de forma simultánea. O sea, es un estado físicamente irrecuperable. Imposible sacar un número de cuenta de ahí. Es literalmente imposible reconstruir un código de barras, un número de cuenta o una firma a partir de esa mezcla de polvo y confeti. Y en el caso de la tecnología, los discos duros de las cajas registradoras o los teléfonos móviles, el proceso no implica poner a un informático a intentar borrar los datos mediante software o formatear. ¡Ah, no! ¿Qué hacen entonces? Se va por la vía rápida y segura. El hardware se introduce tal cual en trituradoras mecánicas diseñadas para metal. Estas máquinas pulverizan los clatos magnéticos y los chips de memoria de estado sólido en fragmentos minúsculos de metal y plástico. Madre mía, no queda ni el recuerdo. La destrucción física es absoluta, brutal. Y, claro, todo este proceso metódico que hemos repasado, desde el contenedor precintado en el supermercado, el camión geolocalizado, hasta la trituración industrial en menos de 24 horas, culmina en el elemento más importante de toda la operativa. Y me refiero al certificado de destrucción confidencial. Ese es el santo grial de este proceso. Ese documento representa el cierre definitivo de la cadena de custodia de la que hablábamos. Es un certificado emitido por la planta destructora, en este caso TSD, que actúa como garantía legal y como salvoconducto para la empresa. ¿Y qué pone en ese certificado exactamente para que sea tan potente? Pues detalla exhaustivamente qué volumen de material se ha destruido en kilos, en qué fecha y hora exacta, bajo qué método mecánico preciso y cumpliendo qué normativas específicas de seguridad europeas e internacionales. Y el valor de este certificado es incalculable ante un problema legal, claro, porque a ver, si se produce una inspección sorpresa de la Agencia Española de Protección de Datos, que cada vez hacen más, o si un cliente denuncia que su información ha sido comprometida por alguna vía y señala al supermercado, la empresa de alimentación no tiene que intentar demostrar verbalmente que hace las cosas bien. No, las palabras no sirven de nada ahí. Exacto. Presenta este certificado firmado y levanta un escudo legal automático. Demuestra de manera totalmente fehaciente que ha actuado con la máxima diligencia exigible por la ley, transfiriendo el riesgo a un tercero homologado. O sea, toda esa trazabilidad espectacular que nos parecía propia del traslado de una obra de arte, en el fondo no está diseñada para proteger el valor de un trozo de papel triturado. Está diseñada para proteger la marca, el patrimonio financiero de la empresa, para evitar multas millonarias y, por supuesto, la intimidad de todos los ciudadanos que interactúan con ella. Esa es la síntesis perfecta del problema y la solución. La logística de la destrucción confidencial es, en esencia, la arquitectura invisible que permite a estas empresas operar y cumplir la ley de manera simultánea. Neutralizan los riesgos que derivan de su propia actividad sin paralizar sus operaciones principales, que al final es vender alimentos. Resulta fascinante, de verdad, observar cómo encajan todas las piezas de este ecosistema tan complejo.
porque la industria de la alimentación, que se encarga de una labor tan primaria y antigua como nutrir a la población, requiere hoy en día para su funcionamiento una maquinaria paralela y totalmente invisible, dedicada en exclusiva a la gestión y a la aniquilación segura de datos. Es una locura cuando te paras a pensarlo. Sí. Estoy segura de que para quien nos escucha, pues la próxima vez que vaya a hacer la compra, o vea un reponedor en el pasillo de un supermercado, o firme rápidamente un albarán al recibir un paquete en casa o en el trabajo, pues va a ser inevitable percibir la enorme infraestructura legal, física y logística que opera ahí, en la sombra. Una coreografía meticulosa, desde luego. Una coreografía diseñada para proteger nuestra identidad, blindar la economía y garantizar que esa información tan sensible desaparezca exactamente cuando tiene que hacerlo. Es un esfuerzo constante y silencioso de cumplimiento normativo, de compliance puro y duro. Y el hecho de que toda esta complejidad nos pase totalmente desapercibida en nuestra rutina diaria es la demostración más evidente de que la externalización de esta responsabilidad funciona de manera eficiente. Mantiene a salvo a todos los actores implicados en la cadena de suministro. Totalmente. Ha sido una exploración sumamente reveladora sobre una de las vulnerabilidades operativas menos conocidas de nuestro día a día. Y bueno, antes de dar por finalizado este análisis a fondo, resulta inevitable trasladar la lógica de todo esto que hemos aprendido a otras escalas, a nuestro propio entorno. Uy, sí, da que pensar. Tema. Emplear contenedores de seguridad sellados, camiones y operar con márgenes de menos de 24 horas para destruir un simple albarán obsoleto o un uniforme usado, resulta bastante revelador reflexionar sobre nuestro entorno personal o el de los pequeños despachos de autónomos. Las casas son un agujero de seguridad tremendo. O sea, ¿cuántos contratos antiguos, historiales médicos en papel, o memorias USB, o teléfonos móviles obsoletos acumulamos nosotros mismos en los cajones de casa o de la oficina? Que están ahí tirados, convertidos en este mismo instante en silenciosas y enormes vulnerabilidades esperando a ser explotadas si alguien los encuentra o los tiramos mal a la basura. Es una reflexión estupenda. Pues ahí queda la reflexión para quien desee analizar su propia cadena de custodia casera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima inmersión en los datos que nos rodean.